Brujas. Hoy día, tuyo no sé, pero mío sí. Ya, muy bien, muchachos. Arrancamos. Tenemos que llegar hasta Corrientes Libertadoras, ¿no? Un tema muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo al máximo. Solo presta atención. La clase pasada hemos tocado el famosísimo virreinato. Bueno, se hizo en la tarde, ¿no? Si nosotros hablamos del virreinato, tenemos que hablar de algo sumamente importante. Recuerda que este virreinato es un proceso netamente colonizador de España para controlar mejor el territorio. ¿Y qué institución creó el virreinato? ¿Cómo se llama la institución que crea el virreinato? Nuevas leyes de Barcelona. Hoy, ¿qué te Hoy no haga renegar. Transmisión abierta, cerrada, señorita. Cerrada. Acá, ahora sí. Voy a insultarlos a estos míos. No has estudiado, míos. Ajá, no has venido ese día. Muy bien. Ahora sí. Escuchen bien. Chicos, cuando nosotros hablamos de las rebeliones, o en este caso del virreinato, antes de empezar las rebeliones, tenemos que entender que el virreinato fue creado bajo la Real Cédula de Barcelona. Pero, profe, esa es la institución que crea el virreinato. Pero esta institución crea las famosas nuevas leyes de Indias. Son leyes que netamente pues van a servir para administrar mejor el territorio. Para administrar mejor su territorio, ¿qué creó? ¿O qué creó en este entonces Carlos I o Carlos V? Las famosas audiencias. Y si hablamos de las audiencias, estas audiencias van a ser hoy en día los países. La pregunta del millón. Cuando hemos visto la dinastía de los reyes españoles, hemos visto tres. Tras, Habs y los... Dime tú, ¿con qué dinastía se implantó? Escucha bien, ¿con qué dinastía se implantó la capitulación de Toledo? Trastámanes. ¿Con qué capitulación se creó el virreinato? ¿Con qué capitulación? Digo? Ah, la mierda, soy es mierda. Ayer seguro han ido a celebrar su día, ¿no, mierda? La institución es... ¿Cuál era la institución que creó el virreinato? Muy bien, la Real Cédula de Barcelona. Pero si te preguntan capitulación, capitulación no existe, existen leyes, las nuevas leyes de Indias. ¿Está claro? Muy bien, ahora sí, rapidito. Profe, cuando nosotros hablamos del virreinato, netamente, pues en este virreinato el máximo reorganizador, ¿quién fue? Toledo. Y recuerda que Toledo había reorganizado las famosas mitas. Con Toledo aparecen las famosas comunidades campesinas o indígenas. Indígenas. Muy bien, profe. Con Toledo reorganiza las famosas mitas. Toledo reorganiza la economía, implantando el famosísimo peso. Toledo es lo máximo. Profesor, y Toledo lo que en este caso, muchachos, se le va a considerar como el Solón peruano porque reorganiza el virreinato. Ahora, España, muchachos, estaba perdiendo el control de sus colonias. Pero ¿cuál era la causa, motivo, razón y circunstancia para que España venga perdiendo el control de sus territorios, de sus colonias? ¿Por qué eso que existió virreinato? ¿Por qué netamente, muchachos, España perdió el control de sus colonias? Primer punto, los corregidores estaban teniendo mucho poder. ¿Quiénes eran los más odiados? Ellos.
Y como los corregidores tenían mucho poder, estos personajes prácticamente estaban dominando los territorios. En otras palabras, estaban dominando la colonia española. Por eso terminó la dinastía de los Habsburgos y entraron ¿quiénes? Los Borbones. Y cuando entra la dinastía borbónica a España, dice, pues hombres, joder, prácticamente pues los corregidores nos estáis quitando el poder de las colonias. Pues por lo tanto, vamos a crear las famosísimas reformas borbónicas. España creó reformas borbónicas por dos motivos. Uno, el motivo más fuerte para que cree estas reformas borbónicas, estas nuevas leyes borbónicas, es que los corregidores estaban netamente ya teniendo el control de la colonia. ¿Y eso favorecía a España? No. Segundo punto, que aquí había una guerra. Habla Inglaterra y Francia. Como Inglaterra y Francia están en una guerra, es la famosísima guerra de los 7 años. Profesor, ¿qué hizo Francia? Francia en este entonces, chicos, quería colonizar o tener la hegemonía comercial. Como Francia quiere tener la hegemonía comercial, ¿qué es lo que va a pasar? Chicos, Francia, como quiere tener la hegemonía comercial, cierra los puertos ¿a quién? A Inglaterra. Pero ¿quién no le hace caso a Francia? Portugal, porque Portugal apoya acá a Inglaterra. ¿Y quién tenía? Francia tenía un aliado. A España. Por lo tanto, España indirectamente entraba a la guerra. Pregúntame por qué. ¿Es un puente? No. Primeramente porque España, ¿te acuerdas que mandaba sus productos a la colonia? Las mercaderías, las famosas encomiendas. Ya, esas encomiendas eran asaltados por estos míos. Ah, los ingleses, los corsarios. Y como estos personajes tenían muchos robos, muchos abusos, Inglaterra, ¿qué es lo que hizo? Inglaterra, pues muchachos, a cada rato invadía los barquitos de España. Por eso España busca un aliado, Francia. Y Francia, pues le pide prácticamente plata. ¿Y ellos están con plata o misios? Misios. ¿Quién nos va a salvar? La colonia. Se aplicaron las famosas reformas borbónicas. Por lo tanto, para que se creen las reformas borbónicas son dos causas importantes. La primera, el abuso de los corregidores, porque los corregidores ya tenían más poder. Segundo, porque Inglaterra y Francia están por la pugna comercial, buscando la hegemonía comercial. Por lo tanto, ¿quién robaba en esta guerra? ¿Quién robaba a España? Inglaterra. ¿Y España quién apoya? A Francia. Francia entra a la guerra de manera indirecta. ¿Tiene plata o no tiene plata? No tiene plata. Por lo tanto, aplican reformas borbónicas con la dinastía de los Borbones. ¿Está claro? Muy bien. Cónchale, vale, profe, se aplicaron las reformas borbónicas. Y cuando se aplican las reformas borbónicas, supuestamente se aplican estas reformas para poder controlar mejor el territorio. Chicos, no sabes eso. Se crean prácticamente dos nuevos virreinatos. Profesor, este virreinato es el virreinato de Nueva Granada, chicos. Granada. Profesor, este es el virreinato peruano. Es el virreinato del Perú. Este es el virreinato del Río. Ah, de lo que les gusta a las mujeres. Plata, ahí está. Profesor, ¿esto qué viene a ser? Muy bien, esta es la Capitanía de Santiago o también llamado Chile. Baño. Recuerda que tienes un compañero chileno. ¿Qué estás hablando, señorita? ¿Ah, no ha venido? ¿No ha venido? Ahí está, esto es nuestro baño entonces, pechito.
Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de las reformas borbónicas que hicieron, crear nuevos virreinatos para volver a tener el poder. Pero ¿cuál era el corazón de todos estos virreinatos? Virreinato del Perú. Chicos, como este virreinato del Perú era el corazón de estos dos virreinatos, se supone que acá tenemos un pueblo importante llamado Chimpón. Ahí está. Donde no te roban, ¿no? Tranquilo. Si te quedas dormido, a lo mucho sin riñón, hígado, normal amaneces. Otro, profe, cuando hablamos del virreinato peruano, en el virreinato nosotros vamos a encontrar algo sumamente importante. Dos minas. Huanca. Huancavelica, tierra del Mercurio. ¿Y qué sacas de Huancavelica, por lo tanto? Mercurio y azogue. Profe, el otro es tu poto. ¿Y qué sacas de tu poto? ¡Ah! Ahí está, plata, profe. ¿Qué sacas de tu poto? ¡Ah! Ahí está, plata. Entonces, chicos, gracias a estas minas, como se daba la explotación de estas minas, León. Como se daba la explotación de estas minas, con las reformas borbónicas, se van a implantar esto. Profesor, la mita minera. Esta mita minera, ¿te acuerdas que los indios que tenían plata, ¿cómo se llamaban? Los faltriqueras. ¿Estos faltriqueras iban a las minas? Ya no. Pero con las reformas borbónicas desaparecen, porque las mitas mineras son obligatorias. Concha le vale. ¿Cuál indio que tengas plata vaya a la mina, miers? Incluso los indios, muchachos, van a trabajar en doble horario en las minas. Son pobres indios. Se iban despidiéndose, se despedían de su familia llorando. ¡Curr! Voy a morir, miers. Incluso los curas, ¿qué hacían? Cuando los indios, escucha bien, cuando los indios iban a esas minas, los curas hacían una misa, pero esa misa era para un difunto. Prácticamente el cura venía y te bendecía. En nombre de Dios, que en paz descanses. Conchale, vale, y con eso te enfermaban. Iban miers llorando a las minas, porque sabían que no iban a volver. Se intensificaron aquellas personas que trabajaban a doble horario en las minas. ¿Cómo se llaman los indios que chambean a doble horario? Tributarios. Hemos explicado clase pasada a estos mierdos hoy. ¡Ay, corrió rápido! Estos... Muchachos, se van a llamar los indios de Huarache. Cuando hablamos de los indios de Huarache, chambeaban a doble turno en las minas. Pobre indio, carajo. Estos indios, muchachos, tenían que netamente trabajar a doble horario, solo chapchando hoja de coca, y comían una sola vez al día. Y le daban cañazo para que supuestamente aguante. Miar, su caña, ¡prah! Chapchaba coca. Miar, y después, pobre, entraba a la mina, miar, y solo comía una sola vez al día. Ya ni dormía el indio, pobre, salía. Más lo que ha asqueado, más los gases tóxicos. Chicos, y por eso es que cuando los indios iban a las minas, prácticamente la mayoría de ellos morían en las minas. ¿Y dónde lo enterraban? En los socavones.
Eso sí es maldad hoy. Uno cantando con sentimiento, mierda, y el otro. Así son, ¿no? Por eso es que los indios, muchachos, empiezan a morir en las minas. Pobres indios, carajo. Pobre, profe, estos indios prácticamente, los que volvían a sus casas, volvían por una semana, luego mancaban. ¿Qué hubo con las mitas mineras? Descenso demográfico. Porque con las reformas borbónicas, las mitas mineras eran obligatorias. Nadie se salvaba. A excepción una ciudad. Huamanga. ¿Te acuerdas que Huamanga era la muy noble y leal ciudad de Huamanga? Y sigue siendo, obviamente, no sé si tú lo vas a llamar así, obviamente yo como historiador no puedo llamarlo porque me daría vergüenza de llamarlo así. Entonces, chicos, no sé tú, mi hermano, pero en aquel entonces los indios empiezan a morir y ¿qué es lo que ocasiona? Un descenso demográfico. Por lo tanto, si te preguntan en el examen de admisión, ¿cuál es la causa fundamental para el descenso demográfico con las reformas borbónicas? Mitas mineras. Si te preguntan, ¿cuáles son las causas más importantes para el descenso demográfico en el virreinato? En el virreinato son las enfermedades. Pero con las reformas borbónicas, los indios ya no volvían a sus casas. Por eso es que muchachos cantaban la música de la sabia andina, bien bacán, su musiquita. Usted, no, ¿qué van a escuchar ustedes? Jaulín, no sé qué mierdas cantan hoy. Che, ayer ha llegado ese mierdas, ¿no? Hoy día es, entonces, hoy día es. Entonces va de 80 soles le entra. Hoy sí, allá oferta y con cajón todavía. Va a camp. Si ya tiene su SOAT, va a camp. Cantaron esa música de la sabia andina, muchachos. Por eso la sabia andina, prácticamente porque las minas de Potosí quedaban en Bolivia, muchachos, y estas minas prácticamente, o de esos rasgos bolivianos, salen los mejores latinoamericanos, o los mejores intérpretes latinoamericanos, Jarcas, Proyección. Por eso es que, bueno, los Chilajatu, ¿no? ¿No? Entonces, Chapis, ¿cuál? Y entonces, chicos, en este caso, los bolivianos tienen la música más bacán, pues. Y esos bolivianos sacaron en honor a esos mineros una música muy bonita con respecto a las minas, ¿no? Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así es mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia, mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de... Carajo, y entonces, en ese sentido, muchachos, hubo un descenso demo. Gracias a estas... ¡Profe! Cuando nosotros hablamos netamente de lo que viene a ser las minas, descenso demográfico. ¿Solo esto, profesor? No, aumentaron. ¿Qué cosa aumentaron? Profesor, netamente los tributos. Por lo tanto, aumentaron las las encomiendas. Aumentaron los tributos, aumentaron las encomiendas. Concha le vale, profe Franco. Sí. ¿Te recuerdas que antes netamente tenías que recibir un peine, un espejo, un mantel de mesa? Ahora tienes que recibir el doble. Concha le va, León. Y el león dijo, ¿cómo petai, tai dos? Pero pues indios, joder, no jodáis. Son disposiciones del rey. El indio sufría, muchachos. Chicos, entonces, ¿qué más pasaba? Había netamente
personajes quienes le decían, ¿por qué tanto abuso al indígena? ¿Por qué tanto abuso a estos indios? Eran los jesuitas. Y esos jesuitas, por defenderte, fueron expulsados. Conchale vale. Por defender a los indios, muchachos. Estos personajes de los jesuitas van a ser expulsados. ¿Está claro? Son expulsados. Y como estos indios son expulsados, bueno, estos jesuitas son expulsados, muchachos, los jesuitas ya pues tuvieron un legado. Estos jesuitas se van conforme porque educaron a los indios y gracias a los jesuitas existieron los indios ladinos, aquellos que saben leer y escribir y saben varios idiomas. Guamampoma de Ayala, profesor Gran Pajonal, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ahí está. Ahí está. Chicos, entonces cuando hablamos de los jesuitas, estamos hablando que ellos son expulsados. ¿Qué más va a pasar? Chicos, si sube todo, suben los famosos muy bien, subieron los impuestos para tener más economía. Y si hablamos de los impuestos, tenemos que decir que subieron la alcabala. ¿Impuesto a qué? A la venta de muebles y también inmuebles. Profesor, alcabala. Profesor, subió el impuesto del almo. Farifazgo. Habla. Perfecto. Impuesto aduanero a las exportaciones y también las importaciones. España, como de lugar, quería netamente retomar el control de su colonia y explotando más. Por lo tanto, las reformas borbónicas, ponte a pensar, ¿afectaron solo a los indígenas o también a los mestizos criollos? Prácticamente, las reformas borbónicas afectó a todo el virreinato. ¿Está claro, chicos? A todo el virreinato. Profesor, con las reformas borbónicas, los curas también pierden poder. La iglesia pierde poder. Con las reformas borbónicas se va netamente, pues muchachos, podemos decir que los caciques, en este caso los barayos, tienen que incluso en este caso pagar estos impuestos demasiados altos. La alcabala y el almofari, fasco. Porque habían caciques comerciantes. Claro ejemplo, Tupac Amaru II. Bacán. Profe, entonces, mira, nuestro virreinato sufre cambios drásticos. Se van a crear dos nuevos virreinatos, Nueva Granada y Río de la Plata. Pero ¿cuál es el corazón del virreinato? El virreinato del Perú. Minas explotadas, Huancavelica, Potosí. ¿Qué hubo con la explotación? Descenso demográfico, porque las minas mineras eran obligatorias. Los tributos y las encomiendas aumentan. Profesor, ¿quiénes son expulsados? Los jesuitas. ¿Qué cosa sube? Impuestos, alcabala y almofari. Fasgo. Y por eso inicia el proceso de emancipación. El proceso de independencia. Y vamos a empezar hablando de una de las primeras rebeliones. Llamadas rebeliones indígenas del Gran Pajonal. ¿Quién es el líder? Muy bien, el líder es Juan. Perfecto, Juan Santos Cachahualpa. Perdón, Santos Atahualpa. Chicos, y cuando hablamos de netamente este personaje, Juan Santos Atahualpa, este personaje se creía descendiente de la nobleza inca. Y recuerda que a este personaje le decían, ¿qué cosa, profe? A él le decían indio. Muy bien, indio ladino. ¿Y por qué lo llamaron indio ladino? Sabía varios idiomas. Él sabía varios idiomas. Spanish, quechua, aymara, latín. Imagínate. Poco más English. Imagínate, muchachos. Concha le vale. Eso era con Juan Santos Atahualpa. ¿Está claro?
Muy bien. Chicos, y cuando hablamos netamente de este personaje, le llamaron el gran pajonal a su rebelión. ¿Y por qué lo llamaron así? Profe, primeramente porque vamos a ver que se va a realizar en la famosa selva. Muy bien. ¿Dónde es el lugar? Muy bien. Lugar, la selva central. Selva central. Profe, por ejemplo, Chachapollas. ¿Está claro? ¿Qué más? Perfecto. Huánuco. ¿Dónde más? Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. De Pasco. Chicos, ¿dónde más? Huánuco. Perfecto. Junín. Huánuco y Junín. Pero recuerda que en Huamanga apoya Huanta y la Mar. Esos dos lugares van a apoyar lo que viene a ser esta rebelión. Conchale vale, qué bacán. Profe, ¿cuál es la causa para su rebelión? La causa para su rebelión es el abuso. ¿El abuso de quiénes? De los franciscanos. Chicos, él se va a rebelar en contra de los franciscanos. ¿Y por qué en contra de los franciscanos, profe? Porque los franciscanos evangelizaban. Ellos te obligaban a creer en Dios, pero de forma bonita o cruel. Cruel. Por eso ellos se van en contra de los franciscanos. Están en contra de los franciscanos. Por lo tanto, dime tú, ¿Juan Santos Atahualpa se rebeló contra las reformas borbónicas? Contra el abuso de los franciscanos. ¿Está claro? Él quería la expulsión de los españoles. Por eso crea un lema. ¿Cuál era su lema, muchachos? Profe, su lema era España, patria nueva. España para españoles. África. Muy bien, África para africanos. Profesor, y América para americanos, ¿no? Espera, mior. Es para indios, para ustedes. Mestizos. Y nosotros los criollos. Ahí está. Profesor, ahí estamos hablando América prácticamente pues para indios, mestizos y criollos, ¿ya? América para mestizos, indios y criollos. Muy bien. Eso es lo que quería él, la expulsión de los españoles. ¿Y en contra de quién se fueron? Contra los franciscanos. Bacán. Profe, recuerda que este personaje, su rebelión, ¿cuánto va a durar? Duró 14 años. Pero recuerda que él va a quemar una orden franciscana o una base franciscana. ¿Qué cosa quema? ¿Qué cosa quemó? Muy bien, la base del Quimiri. Cuando quemó el Quimiri, este personaje, muchachos, se va a adentrar ¿a dónde? A lo que viene a ser la selva central. Y cuando se metió a la selva central, nunca más supimos de él, porque su rebelión duró 14 años. Nunca más supimos de Juan Santos Atahualpa. Hasta el momento no hay pruebas científicas en las cuales nos puedan decir qué pasó con Juan Santos Atahualpa. No sé. Llegando a la selva central se hará tragado anaconda, el tunche, no sé. Ahí está. El tunche, ¿no? Profesor, por lo tanto, ahí estamos viendo la rebelión del gran pajonal. La pregunta del millón. No creo que puedas. Ya, no importa, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién inicia con la rebelión del gran pajonal? Ignacio Torote. Es la primera rebelión que se da en la selva central. Pero ¿quién es el que va a llegar a su máximo esplendor? Juan Santos Sata. ¿Está claro? Bacán. Chicos, a la rebelión de este personaje vamos a ver las rebeliones mestizas. ¿Y por qué mestizas? Recuerda en este caso que Juan Santos Atahualpa es José Gravil Condorcanqui es un cacique mestizo. Este personaje es llamado José Gabriel. Muy bien, Gabriel.
el Cóndor, Condorcanqui. Condorcanqui no, Noguera. Este es el famosísimo Tupac Amaru. Y cuando hablamos netamente de este Tupac Amaru. Amaru, ¿qué número? Ya sabí, babas. Es Tupac Amaru segundo. Chicos, la pregunta del millón. José Gabriel Condorcanqui Noguera tenía su esposa. Muy bien. Ella era la famosísima Micaela. Muy bien, la Micaela Bastidas. Y esas eran mujeres fieles, muchachos. Aparte de fieles, aguerridas. En aquel entonces las mujeres sí valían la pena. Claro, esas eran mujerones. Ahora mira, mierda, puro guañulis. Ahí está. Profe, esa era la Micaela Bastidas. Bacán, concha le vale, chicos. Y este personaje recuerda que es un cacique. Te hago la pregunta, ¿como cacique paga tributo? Los que pagan todos son impuestos. Tributo solo pagan los indios, los mitayo. Nunca te olvides. Por lo tanto, él es un cacique, pertenece a la República de Indios, de la clase noble. Es un cacique, comerciante. Por lo tanto, ¿qué paga él? ¿Impuesto o tributo? Impuesto. Él paga impuesto, chicos. Por lo tanto, ¿qué le afectaba a este cacique? La alcabala y el almofari. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este cacique? Este cacique, muchachos, es un comerciante. Maneja comercio, comercializa. Y en tanto, este personaje es cacique ¿de qué lugares? Tungazuca. Profesor Pampa. Muy bien, Pampa, marca. Y el famoso Surimán. Surimana, ¿no? Ahí está. Profesor, y luego también vamos a ver el pueblo de Tinta, su pueblo natal, Tinta. Él es su pueblo natal. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Entonces, el cacique, este es comerciante. Por lo tanto, ¿qué le afectó? Las famosas reformas Tupac Amaru, chicos, le rinde fidelidad al rey de España. Y si le rinde fidelidad al rey de España, ¿en qué se convierte? En su vasallo. Él no va en contra del rey. Él va en contra del virrey. Son dos cosas distintas. Profesor, por lo tanto, cuando hablamos de Tupac Amaru, ¿qué quiso eliminar? Las reformas borbónicas. Tupac Amaru quiso eliminar reformas borbónicas. Por lo tanto, cuando hablamos de este personaje, ¿cuál va a ser la causa más importante para su rebelión? ¿El abuso de quién? Muy bien, el abuso de los corregidores. El abuso de los corregidores. Este personaje quiere implantar algo, muchachos. Escúchame. Él va a buscar una causa que afecte a la gran mayoría. ¿Y quién era la gran mayoría? Los indios. Chicos, él quería eliminar el tributo indígena, la famosa mita minera. Él quiere eliminar la mita minera, porque quienes cometen abuso son los corregidores. Pobrecito. Y este personaje va a ir de pueblo en pueblo. Tungazuca, Pampa, Marca, Surimán, Tinta. Era recibido por Tupac. Y cuando Tupac llegaba a los pueblos decía: ¡Compañeros! ¡Compañeros! Las reformas borbónicas, compañeros, hacen que nosotros tengamos... ¿Cuántos de nuestros compañeros mueren en las minas? ¡Eso es justo, compañeros! ¡Manan! Compañeros, por lo tanto, nos vamos a rebelar en contra de estos corregidores, eliminando las reformas borbónicas, compañeros. Y todos, ¡Causachu, Tupac! ¡Causachu! Mierda.
Igual. Causacho Tupac, decían, viva Tupac Amaru. Y Tupac Amaru buscó la excusa más perfecta, que los corregidores abusaban de los indígenas. Bacán. Profesor, por lo tanto, este personaje inicia la rebelión. ¿Cuándo inició? Todos querían a Tupac. Todos querían a Tupac, menos Huamanga. Huamanga, he encontrado documentos, chicos, como estoy yendo al archivo. Estoy encontrando documentos en los cuales, pues, hay personajes en los cuales negocian su captura de Tupac Amaru. Y la captura, no, mejor eso no te lo cuento porque no te puedo contar, eso lo tengo que transcribir en mi tesis, muchachos. No. Nosotros nomás lo vamos a saber. Muy bien, muchachos. Entonces, cuando hablamos de Tupac, muchachos, va a sufrir netamente enemistad por los corregidores, en este caso de Huamanga. Ellos no lo quieren ver a Tupac. Y Huamanga está en contra de Tupac Amaru. Por eso negocian su captura. Conchale, vale. Cuando inicia con la muerte de ¿quién? Muy bien, la muerte del corregidor. ¿Y cómo se llama ese corregidor? Profesor Antonio de Arriaga. Y cuando hablamos de Arriaga, habla tú. Profesor, si nosotros hablamos de Antonio de Arriaga, Arriaga era un corregidor que fue a cobrar los tributos ¿a dónde? A Tinta. Y cuando fue a cobrar netamente estos tributos, Tinta estaba de fiesta. Estaba de aniversario Tinta. Y Tinta empezaba a bailar con Chechito, ¿no? Sale el sol por la mañana, ¿no? Todos estaban guasqueando bacán. Y, pues, hombre, joder, ¿dónde están los indios? Y estaban guasqueando en la casa comunal. Y cuando llegó, tocó la puerta. ¿Quién es, Taita? Pues indio, joder. Abrime la puerta, soy yo el corregidor Antonio de Arriaga. ¿Taita? Taitacito, Taita. Yay, como, Taita, yay, como, chic. Pues indios, joder, ¿por qué estás tan amable, miers? Taita. Mico y Taitita, mico y mier, le había dado comida. Mico y Taita, mico. Trago, mier, trago, mier. Toma chay kusung, opie chay kusung, miers, toma chay, miers, habían toma. Y este perro, no sé qué mierda le han dado en el trago, se queda huasca. Y cuando se queda huasca, gatazo. Dice que cuando tomas en exceso te quedas dormido. Yo no sé tú, mi hermano, entonces. ¿Qué hicieron? Lo capturaron, miers, profesor. Había amanecido colgado. Y cuando levanta, pues, muchachos, ya le estaban haciendo un juicio popular. Compañeros, tenemos al corregidor Antonio de Arriaga, quien ha cometido muchos abusos y ha matado a nuestros indios. Todos los indios, ¡Ari! ¡Ari! Ha violado a nuestras indias. Las indias, ¡Ari! ¡Ari! Y algunos varones, Ari. No perdonaba nada este mierzo. Por lo tanto, Antonio Arriaga es sometido a un juicio popular. Lo ahorcaron con chalevale. Mierda, profesor. Y cuando lo mataron, el virrey estaba molesto. ¿Quién era el virrey? Habla. Muy bien. El virrey es Jáuregui. Agustín de Jáuregui. Profesor es Agustín de Jáuregui. Pero Jáuregui manda a traer a un visitador. Profesor, este visitador es ¿quién? Antonio de Arreche. Arreche, hijo, ¿ya? Vamos por ahí. Profe, manda a traer a Antonio de Arreche. Y cuando manda a traer a Antonio de Arreche, concha le vale, Tupac y había causado simpatía ¿en dónde? Tungazuca, Pampamarca, Surimán y Tinta.
se enfrentaron a los españoles en una batalla. Ah, profesor, en la batalla, la más conocida por ustedes, la batalla de Sangarará. Chicos, y en esta batalla de Sangarará, miers, profesor, ¿qué pasó con Tupac? Tupac era una rebelión, pero que tenía una inversión económica, pe. ¿Tupac qué hacía? Tupac cuando se iba a los pueblos, muchachos, de Tungazuca, Pampamarca, a hacer su bajada de bases para que los indios lo apoyen, este personaje, muchachos, tenía a su esposa, la Mica. Esta Mica sí era mujer, mierda. En aquella, la mierda, ella sí, sí, poderosas son. Ahora, mire, estos guayos le están. Entonces, Micaela Bastidas se encargaba de comprar los armamentos. Ella compraba armas. Le daban las armas, bacán, los rifles, mierda. Bacán. Y ella y sus hijos enseñaban a disparar a los indios. Pe. Imagínate que una mujer ahí, apunta, dispara, pum, mierda. Y el otro cojudo no apuntaba ni disparaba. ¿Entiende? Pemeara, lo lapeaba. Entonces, muchachos, la Micaela era una mujer de armas tomaron. De armas tomar. Por eso es que en la batalla de Sangarará, Tupac Amaru llegó netamente, ¿qué cosa? Preparado. Porque la rebelión empezaba con armamentos. Ganaron en la batalla de Sangarará. ¿Cuál fue el error de Tupac? No tomar Cusco. ¿Por qué dicen que tomó el Cusco? Porque solo entró a la plaza, no mape. Pero no toma el Cusco. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el ejército español se llamaban milicias. Estas milicias, este ejército español, ¿a dónde se fue? A la iglesia. Se atrincheró en la iglesia. ¿Y tú qué crees? ¿Que Tupac va a tocar la casa de Dios? No, porque Tupac es. Conchale, vale. Ay, Dios. Chicos, a raíz de esto, muchachos, él no toma el Cusco porque las milicias españolas están en la iglesia. ¿Y se va para dónde? ¿Toto? Sí. Y en ahí inicia la segunda expedición. Recuerda que la rebelión de Tupac Amaru son 3 expediciones. La primera es cuando él se rebela, muerte al corregidor. Segunda, cuando se va a Potosí. Y en Potosí tenía un primo hermano, Tupac Katari, con quien Tupac Katari está hablando, muchachos, va a campe. Profesor, mientras ellos están conversando para que los indios de Potosí vayan a apoyar esta rebelión, el visitador Arreche empezó a dar indulgencias. Profe, ¿qué eran indulgencias? Perdones divinos. Profe, este Arreche empezó a dar indulgencias. Pues hombre, joder, aquellos que han participado, pues hombre, con Tupac Amaru, serán descuartizados como él lo va a hacer. Y todos los indios, no, petaitai, amayataitai, no seas así, petaitai, imagina chucay, ¿no? Todos son. Y de, no, petaitai, es Tupac, casi me lo viola, por eso he apoyado, tai. Todos se empezaban netamente a negar a Tupac. Y hay un pinche puto cabrón. Mateo Pumacahua. Y este Mateo Pumacahua, muchachos, traicionó a Tupac Amaru. Recibió su indulgencia. Y cuando este personaje de Arreche dio indulgencias cuando Tupac estaba en Potosí, Tupac vuelve al Cusco y va a perder en una batalla. ¿Cómo se llama la batalla en la cual pierde? En la batalla de Checacupe. Otros lo llaman netamente pues la batalla de
Checacupe, o también llamada Batalla de Tinta. Profe, una vez que netamente, muchachos, se dio la batalla de Checacupe, Tupac Amaru se había ido para ¿dónde? Para Tinta. Y en Tinta está trincherado. ¿Y sabes lo que he hecho? No, mejor eso no te cuento. Mateo Pumacahua negocia la captura de Tupac. ¿Con quién? Con milicias huamanguinas, con un ejército español enviado directamente desde Huamanga. Y Huamanga va a mierda a la captura de Tupac con pinche puto cabrón Mateo Pumacahua. Por lo tanto, muchachos, cuando capturaron a Tupac Amaru por traiciones, pero hay una mujer que no lo traiciona. Esas mujeres sí eran fieles. La famosa Tomasa Tito Condemaita. Esa Tomasita, a la mierda, y así. Mátame, mierda, mátame, no voy a hablar nada. Yo por mi Tupac muero, mierda. Y lo han matado. Así eran. Tupac Amaru va a ser apresado por milicias huamanguinas. Oye, cuando Tupac... No, eso mejor no te lo cuento. Cuando Tupac es capturado, Tupac quiere pagar una fianza. Quiere pagar netamente para que lo dejen libre. Por lo tanto, Tupac, ¿fue claudicante o no fue claudicante? Fue claudicante. Claudicante porque él dijo, pues hombre, déjame libre, te voy a pagar. Si mal no recuerdo, era en el documento que leyera 200 maravillas. O sea, estamos hablando más o menos algo de 500 pesos. Conchale, vale. Tupac ofreció netamente un pago para su liberación. Bacán, pues, hijo. No solo causas furor con las mujeres, sino los varones, ahí están. De grande quiero ser como tú. Vamos por acá. Entonces, chicos, Tupac Amaru ofreció una recompensa. Conchale, vale, profe. Y Tupac, muchachos, créanme que pues, al no recibir, porque eran las milicias huamanguinas quienes capturaban a Tupac, ellos nunca ofrecieron, o prácticamente nunca recibieron ese dinero. Lo capturaron. Y cuando lo capturan, lo van a sentenciar a la pena del descuartizamiento. Pero primero toda su familia tiene que morir. Obviamente porque su hijo está pues en el altiplano. Y en este caso, chicos, matan a toda la familia de Tupac Amaru. Su mujer, mátame, mierda, mátame. Yo por mi Tupac voy a dar vida. Esa era Micaela. La Tomasa ni hablar. Llegó la hora de Tupac Amaru, muchachos. Y a Tupac Amaru le pusieron 4 caballos y un pony. 4 caballos y un pony. No pudieron descuartizar a Tupac, conchale, va. Mierda, los 4 caballos y el pony jalaban. Jalaban de un brazo. ¡Wah! Tupac gritaba. ¡Wah! Jalaban de la otra mano. El otro caballo de la otra. ¡Wah! ¡Wah! El pony. ¡Wah! Imagínate, muchachos. Entonces, no sé tú, mi hermano, pero no pudieron descuartizar a Tupac con chale, vale. ¿Y qué es lo que pasó? Lo decapitan y lo descuartizan. Y su cuerpo va a ser enviado a las zonas donde pasó la rebelión. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a rebelar. Pero eso, ¿fue suficiente? No, porque incluso llegaron más rebeliones. La tercera fase, netamente de la rebelión de Tupac Amaru, si te preguntan, ¿cuál fue la tercera fase de Tupac Amaru? El levantamiento de su primo hermano, Tupac Katari. Y Tupac Katari se rebeló ¿en dónde? En
en el altiplano. Concha le vale. Y Tupac Katari, muchachos, estaba netamente con los mismos ideales de su primo. Eliminar qué cosa? Eliminar en este caso las reformas borbónicas y eliminar la famosa mita minera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar, profesor? Concha le vale, hombre. También lo capturan por traición a su primo Tupac Katari. Y a Tupac Katari no lo van a descuartizar. A él lo jalan en caballo. Y cuando lo jalaron en caballo, va a morir despellejado. Imagínate que te jalen. ¡Ay, en el caballo, pero enfermo! La mierda, ¿qué estarás? Mira, hasta la señorita soy la mierda. Desgraciados, ¿qué estarán pensando? Enfermos ustedes, yo no. Yo iba a ser cura. Ya vamos por ahí. Sí. Mejor no les cuento. Vamos por aquí. Chicos, entonces, por lo tanto, ahí estamos viendo a las rebeliones Dice, Tupac Amaru fracasó. Tengo la siguiente pregunta y pregunta de análisis. ¿Tupac Amaru quiso independencia? No. Tupac Amaru quiso reformar el virreinato, eliminando las reformas borbónicas. ¿Tupac Amaru de alguna u otra manera luchó por sus propios intereses? Sí, porque él era un cacique comerciante. ¿Está claro, chicos? Muy bien. ¿Qué ciudad es la ciudad principal en estar en contra de Tupac? Huamanga. Muy bien. Huamanga. Todavía no hay Ayachupo. Muy bien. Vamos por acá. Chicos, mientras pasaba todo esto, ¿cuál era el contexto europeo del siglo XVIII y siglo XIX? Habla, profesor, cuando hablamos netamente de este contexto europeo, aparecía el famoso ciclo. Habla, ciclo de las luces. Y cuando hablamos del ciclo de las luces, ¿estamos hablando de qué? Profe, estamos hablando de algo sumamente importante. Profesor, que aparece el famosísimo despotismo. El famosísimo despotismo ilustrado. Con esto que aparece las ideas liberales, una nueva forma de gobierno. ¿Está claro? Es una nueva forma de gobierno. Por lo tanto, cuando hablamos del despotismo ilustrado, estamos hablando de nuevas ideas liberales, nuevos pensamientos ideológicos, un nuevo estilo de gobierno aparece en Europa. Y con este siglo de las luces hay aspiraciones. ¿Aspiraciones a qué? A rebeliones. Chicos, mira, ¿qué pasaba aquí en Inglaterra y Francia? Guerra por la pugna de qué? Del comercio. ¿Está claro? Bacán. Profe, Inglaterra tenía colonias, ¿sí o no? Estados Unidos, las famosísimas 13 colonias. Y cuando hablamos de Inglaterra, como está en guerra con Francia, está en crisis económica, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Inglaterra? Para recuperar su economía, subió el impuesto a Estados Unidos. Impuesto del té, el timbre, el café, el azúcar, el papel. Concha le vale. Por eso los estadounidenses tomaron su puerto principal de Inglaterra. Se va a dar netamente pues, la rebelión o la revolución. Habla. Revolución de las 13 colonias. Y cuando hablamos de la rebelión o revolución de las 13 colonias, estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos. ¿Quién hizo netamente esta independencia? ¿Quién es el máximo líder? George Washington. ¿Lograron su independencia, sí o no? Sí, sí lograron su independencia. Y como lograron su independencia estas 13 colonias, concha le vale, profe. Netamente crean su primera constitución. Bacán, profesor. Estados Unidos ya era libre e independiente. Bacán. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Chicos, Francia también pasa por una, muy bien, la famosa Revolución Francesa. ¿Y la Revolución Francesa por cuántas etapas pasa? 3, ¿sí o no? Sí. Y con esta Revolución Francesa, muchachos, se van a dar 3 procesos o 3 etapas. La famosa monarquía, luego república, luego el famoso
imperio. ¿Cuál es lo que nos importa más? El famosísimo imperio. ¿Y por qué el imperio, profe? Porque esto lo lidera Napoleón Bonaparte, chicos. Entonces, mira, Francia, como está en guerra con Inglaterra, muchachos, tenemos que decir que acá Francia decide cerrar los puertos a quién? A Inglaterra. Pero ¿quién no le hizo caso? Portugal. ¿Le abrió o no le abrió? Portugal le abrió los puertos a Inglaterra. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que va a pasar, profesor? Francia quiere vengarse. Francia quiere invadir Portugal. ¿Y quién está? España. España se interpone. Y los franceses dicen, España, dame espacio para invadir Portugal, por favor. Claro. Los se van por la parte norte. Y cuando están en la parte norte, ellos ya se estaban apoderando de todo esto. Conchale vale. ¿Quién era rey en aquel entonces, muchachos? Contexto español. ¿Quién era el rey? Carlos V, no. Carlos III. Chicos, y este Carlos III, muchachos, permitió que Francia ingrese por la parte norte. ¿Y qué es lo que va a pasar, profesor? Este rey permitió ese pacto, ¿no? De Francia. ¿Y ese tratado cómo se llama? ¿Versalles? No es. Perfecto. El tratado Fontainebleau. Fontainebleau. ¿Ya? Fontainebleau. No. Fontainebleau. A la mierda, ya no. ¿Cómo se llama el tratado? Fontainebleau. Ahí está. ¿Ya? Ese es el tratado. Perfecto. Muy bien, señorita. Ahora, profe, Francia tiene que entrar por la parte norte. Bacán. ¿Y qué es lo que pasaba? Francia había invadido y ya se quería quedar con la parte norte. Con esta parte ya se quería quedar Francia. ¿Y qué dijeron? Conchale, vale, no jodas. Por lo tanto, se va a dar un motín. El motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez. La pregunta es, ¿en qué consistió este motín de Aranjuez, profe? En el golpe de estado que le hace su propio hijo al rey Carlos III. Fernando VII. Y Fernando VII entraba al gobierno con el famoso motín de Aranjuez. Y con este motín de Aranjuez, Fernando VII tomaba el poder. Conchale, vale. ¡Qué bacán, profe! ¿Y quién se rayó? Napo, Napo le hace golpe de estado a este personaje, ¿sí o no? Napoleón, cuando invadió, le hizo golpe de estado a Fernando VII. ¿Y qué le dijo? Tú no eres el gobernante va a ser mi hermano, el famoso Pepe. Pepe Botellas estaba netamente en el gobierno español. Por lo tanto, España, ¿qué estaba luchando, muchachos? Su propia independencia para eliminar a los franceses. ¿Quién luchaba en esa independencia? Era José de la Riva Agüero y también el famosísimo Don Corriente Libertadora del Sur. Don José de San Martín, muchachos. Entonces, San Martín y Riva Agüero lucharon a favor de España para eliminar a Francia. Qué bacán, profesor. ¿Y qué hicieron las colonias para defender a nuestro amigo Fernando VII? Profe, crearon las famosas juntas de gobierno. Y cuando se crearon las famosísimas juntas de gobierno, ¿qué es lo que va a pasar, profesor? Chicos, cuando se juntaron o se crearon las famosas juntas de gobierno, ellos tienen dos etapas. La primera etapa, apoyar ¿a quién? A Fernando.
su rey, a Fernando VII. Ellos reconocen a Fernando VII como su rey. Escucha, la primera etapa de las juntas de gobierno es para apoyar a Fernando VII como su rey y desconocer al Pepe Botellas, o sea, a José Bonaparte. Lo llamaron Pepe Botellas porque este personaje redujo el impuesto del aguardiente. Por eso lo llamaron Pepe Botellas. Bacán, profesor. Entonces, las juntas de gobierno, escúchame bien, se habían creado prácticamente para apoyar a Fernando VII. Reconocer a nuestro rey, concha levada. Qué bacán, profesor. ¿Y luego qué va a pasar, chicos? Como España está en un grave peligro, en un grave aprieto, quiere netamente desligarse de Francia, crean la famosa corte, crean la corte de Cádiz. Y cuando hablamos de la corte de Cádiz, profesor, ¿esto se va a implantar en 1800? No, 8. La corte de Cádiz es en 1808, la constitución es en 1802. Ahora, esta corte de Cádiz consistió netamente en reunir, profesor, netamente reunió intelectuales, sí. Se van a disputar ideas. ¿Qué tipo de ideas? Ideas liberales y también ideas conservadoras. Escucha, ellos discuten ideas liberales, ideas conservadoras. Las ideas liberales, ¿qué buscaban? Moco, una monarquía constitucional. ¿Y qué querían los conservadores? Mantener su mismo tipo de gobierno, una monarquía absolutista. ¿Quiénes ganaron? Ganaron la monarquía constitucional porque la monarquía absolutista ya era un obsoleto, ya no servía como tipo de gobierno, porque estamos viviendo el ciclo de las luces. Por lo tanto, implantaron netamente en Moco la famosa monarquía constitucional para España. Y en este sentido, muchachos, se va a dar la primera constitución. ¿Cómo se llama la constitución de España? La constitución de Cádiz. ¿Qué año? Ahí tú lo sabes, ¿no te lo dijiste? 1812. Ah, qué bacán, profesor. Y cuando hablamos de la constitución de Cádiz, con la constitución de Cádiz, escúchame bien, se eliminaba el tributo indígena. Con la constitución de Cádiz se daba la libertad de puertos. Con la constitución de Cádiz, netamente, pues, se va a eliminar el esclavismo. Eso favoreció a la colonia, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Favorece o no favorece a la colonia? No favorece, porque la colonia vive del esclavismo, vive de la explotación del indio. Pero si han eliminado el esclavismo, han eliminado el tributo, ¿de qué va a vivir la colonia? Piensa. Por lo tanto, no le favorece. Estas juntas de gobierno en América, ¿qué cosa quieren? Netamente eliminar a España. O sea, quieren una independencia. ¿Está claro? Por lo tanto, las juntas de gobierno tienen dos momentos, dos instancias. La primera instancia, ¿cuál es? Apoyar a Fernando VII, rey. Bacán. Esta es la primera instancia. Y cuando se creó la Constitución de Cádiz, esta Constitución favorece a la colonia. ¿Verdadero o falso? Falso, porque no le favorece. Por lo tanto, ¿qué hicieron las juntas de gobierno en el Perú? Eliminar a España, buscar una independencia. Tiene su segundo momento. ¿Está claro, chicos? Cuidado y confundas. Cuidado y te confundas. Muy bien, esta es la famosísima Constitución de Cádiz. Bacán, profesor. Chicos, ¿qué pasaba en el Perú? En el Perú se instauraba el famosísimo Real Convictorio. El Real Convictorio de San Carlos. Profe, pregunta del CEPRE, ¿sí o no? Sí. Con el Real Convictorio de San Carlos, ¿qué se busca, muchachos? Con el Real Convictorio de San Carlos se busca educar. ¿A quiénes? Educar a los criollos.
pero a los criollos quienes tienen plata. Entonces, educar. Profe, ¿cómo los vamos a educar a estos míos? Ah, muy bien, van a implantar las ideas. Acá te van a enseñar ideas liberales, o sea, profesor, te van a enseñar el famosísimo despotismo. Perfecto. Acá te enseñan el despotismo ilustrado. Chicos, acá te enseñan el famosísimo despotismo ilustrado. ¿Está claro? Mira, entonces, esto viene en el examen del CEPRE. Los que han revisado han podido notar. Profe, que en el Real Convictorio de San Carlos van a educar a criollos. Y netamente de ahí salen ideas liberales y netamente te van a enseñar el despotismo ilustrado. Entonces, de este Real Convictorio de San Carlos salieron estos personajes. Los famosos precursores de la independencia. Profesor, por lo tanto, ¿cómo se les conoce a estos precursores de la independencia? Yo lo estoy dictando, después te llamo. Entonces, chicos, cuando hablamos de los precursores de la independencia, tenemos que decir algo sumamente importante. Profe, estos precursores, netamente, ¿qué van a buscar? Dos ideales. Y a estos precursores también se les llamó próceres. ¿Sí o no? ¿Próceres de qué? Próceres de la independencia. Bacán, profesor. A estos personajes también se les llamó próceres de la independencia. ¿Y ellos quiénes son? Son criollos. Son criollos. ¿En dónde fueron educados? Habla, en el Real Convictorio de San Carlos. ¿Está claro? Ahí fueron educados. Por lo tanto, profe, se van a formar dos bandos. Los reformistas y los famosos separatistas. Chicos, ahí estamos viendo a los reformistas y los separatistas. ¿Está claro? Bacán. La pregunta es, si nosotros hablamos de los reformistas y separatistas, profesor, son dos ideales distintos, totalmente distintos. ¿Qué quieren los reformistas? Perfecto. Profesor, en este caso, solo quieren un cambio en el virreinato, ¿sí o no? Eliminar las reformas borbónicas. Por lo tanto, quieren moco, monarquía constitucional, o sea, mantener el ideal de España. España está con monarquía constitucional, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, ellos quieren ese ideal. Quieren instaurar moco. Por lo tanto, estos reformistas solo quieren reformar el virreinato, eliminando las reformas borbónicas. ¿Qué quieren estos personajes? Moco. Bacán. En otras palabras, estos reformistas son máximos hinchas ¿de quién? De San Martín. Profe, ¿y los separatistas? Ellos no quieren eso, ya no quieren moco. Ellos piensan en una nueva idea, en una nueva idea de política de gobierno, llamado república. Bacán. Por lo tanto, mira por acá, profe, si nosotros hablamos de los separatistas quieren una república, pero una república vitalicia. ¿Y de quién era ese ideal? Simón Bolívar. Por lo tanto, dime tú, reformistas, ¿a quién apoyan? Separatistas. Más claro no puedo ser. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de estos reformistas, quieren reformar el virreinato instaurando moco, monarquía constitucional. Chicos, ¿quién es el primero de ellos? Juan. Muy bien. Juan Calixto de Tupac Inca. Juan Calixto de Tupac Inca. Y este personaje que hizo, profecito, este Juan Calixto de Tupac Inca, este personaje escribe las causas reivindicacionistas. Profe, él quiso que el rey de España se reivindique con la rebelión de Tupac Amaru. Él se está quejando de que las reformas de borbónicas
Son leyes que están matando a la colonia. Por eso hay muchas rebeliones. Y dice, rey de España, reivindícate. Ah, escribe las causas reivindicacionistas. ¿Y a dónde se va? A España. Y cuando se fue a España, concha le vale, como netamente su carta reivindicacionista estaba más que nada para defender a Tupac, dijeron, tú eres uno de los conspiradores de Tupac Amaru, por lo tanto, a la cárcel, muere en la cárcel. Triste su vida, muchachos. Vamos por acá. Juan Calixto de Tupac Inca muere en la cárcel. ¿Qué escribe? Las causas. ¿Cómo? Las causas reivindicacionistas. ¿Está claro? Muy bien. Chicos, luego viene el que trajo esto. ¿Dónde estamos? Acá está. ¿Quién trajo el Real Convictorio de San Carlos? Muy bien. El Toribio, muy bien. Fue el primer Toribio Rodríguez de Mendoza. Perfecto. Era un genio, pero por eso le dijeron Bacón. Y este personaje, chicos, Toribio Rodríguez de Mendoza, escúchame bien, Toribio Rodríguez de Mendoza es la persona encargada de traer el Real Convictorio de San Carlos. Él se va a convertir en su primer director o en este caso rector. ¿Está claro, chicos? Muy bien, ese es Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como el Bacón peruano. ¿Ya? Muy bien. Chicos, luego, ¿quién viene? El que crea la Escuela de Medicina. Hipólito Unanue. Y cuando hablamos de Hipólito Unanue, estamos hablando del padre de la medicina peruana. Profesor, este Hipólito Unanue crea la Escuela de San Fernando. Y este personaje, como crea la Escuela de San Fernando, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente, pues, este personaje buscaba ideales para poder mantener esa monarquía constitucional que España había buscado y reformar el virreinato eliminando las reformas borbónicas. Hoy en día esa escuela de San Fernando es la Escuela de Medicina de San Marcos. Profesor, luego viene netamente, muchachos, el que escribe elogios. El que va a elogiar a Jáuregui. José Baquijano y Carrillo. Profesor José Baquijano y Carrillo. Baquijano y Carrillo. Chicos, cuando nosotros hablamos de este personaje llamado José Baquijano y Carrillo, escribe elogios al virrey Jáuregui. Y lo llamaron, Este personaje había escrito elogios al virrey Jáuregui, y mientras Jáuregui estaba en una conferencia de prensa, está en una conferencia dando las últimas publicaciones, los últimos alcances del virreinato, frente a un público selecto, llamaron a José Baquijano y Carrillo y le dijeron, pues hombre, vos tenéis una obra, elogios al virrey Jáuregui. Todos decían, lo va a elogiar, lo va a elogiar. Le hicieron leer frente de todos, ¿no? Pensando que le iban a elogiar, pero no lo elogiaron. Lo denunciaron. ¿Por qué lo denunciaron? Por los maltratos o los abusos que se habían cometido. ¿Con quién? Con Tupac Amaru II. Y es más, él le advierte a Jáuregui, le dice, si tú sigues con estas crueldades, vas a buscar que los indios se rebelen más. Concha le vale. Ay, muchachos, eso es lo que buscan. Y ellos quieren reformar el virrey. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué buscaron estos personajes, muchachos? Los separatistas. Una república. Habla, ¿quién vamos? ¿Con quién empezamos? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Ya? Vamos. Cuando hablamos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, tenemos que decir que este personaje, chicos, escribe carta de los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. Dime tú, cuando hablamos de carta a los españoles americanos, ¿esa carta a quién va dirigida? ¿A los criollos? Perfecto, a los ingleses. ¿Y por qué a los ingleses, profe?
Porque Inglaterra era el principal enemigo ¿de quién? De España. Por lo tanto, muchachos, Inglaterra, probablemente si pedimos ayuda, ellos nos van a ayudar. Por eso le escribe Juan Pablo Vizcarra Guzmán pidiendo que los ingleses desembarquen ¿dónde? Que los ingleses desembarquen en el puerto del Callao. Él quiere eso. Y esa pregunta lo hizo San Marcos. ¿Quién era netamente el prócer que buscó que los ingleses desembarquen en el puerto del Callao? Juan Pablo Vizcarra Guzmán con carta a los españoles americanos. Él quiso eso. Por eso la carta está en otro idioma, francés. Entonces, chicos, ¿esta carta llegó a Inglaterra o no? No, se perdió. Pero ¿quién la encontró? La publica y la traduce. Habla Francisco de... Muy bien. Francisco de Miranda, ¿qué es? Francisco de Miranda es un general patriota. Y en este caso, Francisco de Miranda es chamo. Sí, de Venezuela. ¿Dónde está Mirandita? ¿Está durmiendo? Oye, Miranda, no duermas, Miranda. Ahí está, chamo. Ya sabes, te llamo para unas movidas. Francisco de Miranda. Y cuando hablamos de Francisco de Miranda, él traduce y lo publica. ¿Está claro? Muy bien. Pero hay una persona que escribe las 28 causas de la independencia. Perfecto. José de la Ribagüero. ¿Está claro? Y José de la Ribagüero, muchachos, ¿qué es lo que realiza? Este José de la Ribagüero lo que va a realizar netamente, pues, es buscar una independencia. Por eso es uno de los personajes que va a amotinarse con el motín de Balconcillo. Y gracias a eso llega al poder. Y con el motín de Balconcillo, Ribagüero llega al poder, el primer presidente no constitucional. ¿Sí o no? En este caso, José de la Ribagüero quería implantar una república. Nuestro primer presidente no constitucional. ¿Está claro? Bacán. Profe, ahora te hago la siguiente pregunta, profecito. Después de este personaje, ¿quién viene? El más opositor, el que le lleva bronca a muerte. El solitario de Sayán. ¿Pero a quién le lleva bronca a muerte? A San Martín. ¿Quién es? El solitario de Sayán. José. Muy bien. Faustino Sánchez Carrión. Faustino Sánchez Carrión. Y este Carrión, chicos, es conocido como el solitario de Sayán, que está en contra de ¿quién? De San Martín. Porque cuando San Martín está en Guayaquil, con la conferencia de Guayaquil, prácticamente él empieza a hacer una campaña en contra de su política. Y él lo difama. Y por lo tanto, él invita ¿a quién? A Simón Bolívar. Él es el que manda la carta. ¿Y quién era el presidente en aquel entonces? José de la Ribagüero. ¿Y José de la Ribagüero cómo entra al poder? Mediante el motín de Balconcillo. ¿Está claro? Muy bien, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Corrientes libertadoras. Chicos, rebeliones criollas separatistas. ¿Los criollos se rebelaron? Sí. Estos criollos cuando se rebelan, ¿qué es lo que hicieron, chicos? Prácticamente estos personajes, muchachos, se van a rebelar en contra de la corona española. Pero la pregunta es, ¿por qué no triunfan sus rebeliones? ¿Por qué los criollos no triunfan con sus rebeliones? Primeramente, por su clase social. ¿Tú crees que los indígenas van a apoyar de lleno a ellos? No. Por eso no tienen apoyo de ejército. Por eso fracasan. El primer grito de libertad, habla, ¿quién lo hace? Francisco. Vizcardo. Francisco de Sela. De Sela y Arizaga. Arizaga, ahí está. Francisco de Sela y Arizaga. Y este personaje que hizo, profe, el primer grito de libertad, el primer grito de Tacna. Y recuerda que Sela es argentino, nene. Él viene desde la Argentina hasta Tacna a realizar el primer grito de libertad. ¡Somos libres! ¡Pum! Lo mataron, muchachos. Imagínate. Primer grito de Tacna. Luego viene, ¿qué cosa, muchachos? La rebelión de Enrique. No, los de Juan José Crespo.
Crespo y tu presi. Ahí está, tu presi, nuestro presi, ¿no? Pobrecito, ¿cómo estará en Cana hoy? Ahí está. Juan José Crespo y Castillo. Y este personaje, muchachos, realiza la rebelión de... Habla. Muy bien. La rebelión de Huánuco. Huánuco. Fracasa Obis. Luego viene el segundo grito de libertad. ¿Quién es? Muy bien. Este sí es Enrique Payardelli. Enrique Payardelli. Payardelli. Y Payardelli realiza el segundo grito de libertad. ¿En dónde? En Tacna. El segundo grito de Tacna. Donde te gritan por segunda vez. Donde te hacen gritar por segunda vez. El grito de Tacna. Y con esto me retiro. Chicos, la rebelión que más nos importa y la cual sí puede venir en examen es la esta. La de los hermanos. Muy bien, hermanos Curi. Angulo. Y el traidor. Y Mateo Pumacahua. Chicos, y cuando hablamos de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, estos personajes se van a empezar a revelar ¿desde dónde? Desde Cusco. Desde Cusco. Y hacen 3 expediciones. Alto Perú, Arequipa y Huamanga. Muy bien. Hacen 3 expediciones. Alto Perú. Alto Perú. Ya, son síntomas de Chechito. Arequipa y Huamanga. Ya habrá llegado ese mierda. No, ahí está, ya empezó la balacera ya. Alto Perú, Arequipa y Huamanga. La pregunta es, profesor, cuando se realizan estas expediciones, en Huamanga hubo una personaje que apoyó. Ventura, muy bien. Esta personaje es una guerrera, muchachos. La Ventura, Jalamaki. Chicos, y cuando hablamos de Jalamaki, estamos hablando que es una mujer comerciante. Por eso es que como ella es comerciante, su estatua se encuentra en el mercado central, FB Banco, porque es comerciante. Y ella va a crear un ejército de puras mujeres, llamadas pues las mujeres líderes de Huamanga. Y estas mujeres, muchachos, se enfrentaron al ejército de Santa Catalina, en la cual son derrotados. Imagínate, estas mujeres parecían san cristobalinas porque sabían tirar piedra. Lo máximo, muchachos. Entonces, sí, si vas a ingresar tienes que llevar tu curso intensivo de cómo tirar piedra ya. Entonces, Ventura Jalamaki apoyó a quién? ¿A los hermanos Angulo o Mateo Pumacahua? Mateo Pumacahua. Pero ellas son derrotadas por el ejército de Santa Catalina. Y luego vienen las famosas corrientes libertadoras. Conmigo hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, chicos. Se bañan.